Bien, buenas noches a todos ustedes. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que se ha mencionado a través del análisis de los casos de muerte materna que se revisaron por el grupo de expertos, dentro de los cuales están todos los ponentes que ustedes han escuchado el día de hoy. En primer término, las mujeres que murieron, la mayor parte estaban entre 21 y 30 años, el 59% eran casadas, un 25% en unión libre y 15% solteras. No hubo ninguna relación con el nivel de escolaridad, y en cuanto a la ocupación, como habitualmente sucede, el 62% eran amas de casa y un 15% eran empleadas. En cuanto a la institución a la cual estaban afiliadas, pues vemos que la mayor parte de los casos que murieron estaban afiliados al Seguro Popular, un 27% no tenían afiliación y un 21% pertenecían al IMSS y en menor proporción al ISSSTE, SEDENA, y en algunos se ignoraba. Las causas de la muerte, ya también se presentó esta diapositiva, se dividen casi por partes iguales en 4 partes. Una cuarta parte por enfermedad hipertensiva del embarazo, una cuarta parte por infección, una cuarta parte por hemorragia y una cuarta parte por otras causas. Dentro de las muertes por hemorragia, 7 de ellas murieron por atonía uterina, 4 por placenta previa y 3 por retención placentaria, en menor proporción el desgarro, el embarazo ectópico y el desprendimiento de placenta. De las muertes por infección, la mayor parte fueron por abortos sépticos, en menor número, neumonía nosocomial, coccidioidomicosis, endometritis y perforación intestinal por diferentes causas. Aquí no se desglosa entre muertes maternas directas e indirectas todavía. Las complicaciones de la enfermedad hipertensiva del embarazo, el 72% murió por síndrome de HELLP, que ya se mencionó como una enfermedad microangiopática. La hemorragia cerebral, la grave amenaza, en 6 casos, el 39%, en eclampsia 8 casos, el 44%, y en 3 casos hubo ruptura hepática por diferentes patologías. Dentro de las otras causas que causaron mortalidad materna, hay numerosos, como ustedes ven, pero llama la atención que hubo 3 pacientes con leucemia, 3 pacientes con tromboembolia pulmonar y una con embolia de líquido amniótico, el hígado graso del embarazo en un caso y la insuficiencia hepática en un caso más. Hubo un coriocarcinoma metastásico y un aneurisma del hilo esplénico que se rompió, que fue prácticamente un hallazgo. Las comorbilidades, que es lo que con lo que cursaban, las enfermedades que cursaban estas enfermedades que murieron durante su embarazo, probablemente aquí intervino mucho la falta de un consejo obstétrico a través del cual se les recomendara no embarazarse, aun cuando ya sabemos que cuando una mujer tiene interés, tiene el deseo ferviente de embarazarse, no le importa arriesgarse a lo que venga, ¿no? Y ahí está el síndrome de antifosfolípidos, que mencionaba el doctor Jalave, la enfermedad mixta, el tejido conectivo, diabetes mellitus, púrpura, trombocitopénica, VIH, las cardiopatías congénitas, las cardiopatías descompensadas, comunicación interauricular y hepatopatías que a veces no se logran determinar. Ya clasificando a las muertes maternas, encontramos que el 60% fueron muertes maternas directas. Sin embargo, sorprendentemente, a decir de los expertos que participaron en esto, cada vez que conforme se maneja mejor el embarazo, proporcionalmente están aumentando las muertes maternas indirectas por otras enfermedades que complican el embarazo. Por lo tanto, es algo que debe manejarse muy bien a través del consejo obstétrico, la planificación familiar y la consulta prenatal.
como grandes herramientas que nos pueden permitir abatir la mortalidad materna. Dentro de las muertes maternas directas están con 18 casos la hemorragia, la enfermedad hipertensiva del embarazo con 17, la infección con 5 y la tromboembolia pulmonar con 3, un caso de coriocarcinoma. Dentro de las indirectas, por infecciones de diferentes tipos, aquí hubo influencias, problemas hematológicos como las leucemias, problemas de cardiopatías, neoplasias, enfermedades hepáticas y otras enfermedades menos comunes. ¿Qué tiempo de evolución tenía ese embarazo cuando la mujer murió? Bueno, la gran mayoría de las pacientes que murieron fue en el puerperio. Con menos de 20 semanas, 8 casos, y en menores proporciones en tiempos de embarazo más avanzados. ¿Cuántos embarazos tenían estas mujeres cuando murieron? Un 26% estaban en su primer embarazo y ahí murieron, un 34% en el segundo, y ya entre multigestas y grandes multigestas un 37%. Aquí también en las multigestas y grandes multigestas es otra evidencia de falla de un consejo obstétrico para que las mujeres no se embaracen y la aplicación de un medio de control de la natalidad. ¿Cuántas cesáreas tenían las mujeres cuando fallecieron? Pues 41 casos no tenían ninguna cesárea y 19 habían tenido una, 9 pacientes habían tenido 2 y 9 pacientes habían tenido 2 cesáreas y 2 pacientes habían tenido 3 cesáreas. Aquí ya los expertos han señalado la relación de las cesáreas previas con el acretismo placentario hasta en un 60% con 2 cesáreas previas. ¿Qué tanto se había atendido la planificación familiar? Pues solamente en un 25%, ¿verdad? Y en un 37%, habiéndose justificado, no se atendió. ¿Cuántas tuvieron atención prenatal? El 78%, la gran mayoría sí, y no estamos hablando aquí de qué calidad o cuántas consultas previas hubieran tenido, únicamente si la habían tenido. Y en 15% no tuvieron atención prenatal, que este es un número pues muy alto. ¿Cuántas consultas prenatales habían tenido? 3 a 5 consultas, 19 casos, más de 5, 18, 1 o 2, 15, y en 10 casos no se pudo saber. ¿Quién otorgó la atención prenatal de estas mujeres? El médico general en 34 casos, el médico pasante 8 casos, no hubo atención prenatal en 14% y el ginecobstetra u otro especialista en el 19% de los casos. ¿Qué deficiencias se encontraron en la atención de las muertes maternas para buscar la responsabilidad institucional la responsabilidad institucional o administrativa? Pues hubo problemas con el banco de sangre en 9 casos, con rayos X en 3, con el quirófano en 2 y el laboratorio 2. Como se ven, no es tan frecuente que haya problemas de tipo administrativo, organizativo, como causas de la muerte. ¿Quién estaba a cargo de la atención de la paciente cuando ella murió? Pues en la mayoría de los casos el ginecobstetra. En algunos ya la paciente estaba en cuidados intensivos después de una cirugía o un parto o de una complicación. Especialistas no obstetras en 13 casos. En muchos casos en 4 casos nadie la atendió y una partera en 3, ¿no? ¿En dónde se atendió el parto? Pues la gran mayoría en el hospital alcanzaron a llegar, aunque en el 18% fue en el hogar y en 5% fue en la vía pública, ¿no? ¿Cuáles fueron las complicaciones del trabajo de parto? Durante el trabajo de parto, en el 60%, 59%, ninguna complicación. Hubo retención placentaria en 18% y en 23% no se pudo documentar.
El alumbramiento fue completo en el 59% e incompleto en 32% de los casos. ¿Quién atendió el parto cuando esto se resolvió por parto? Habitualmente un obstetra, aunque también ocurrió en 2% de familiares, 2%, 2 pacientes parteras, 2 médicos residentes y en 4 no se pudo determinar. ¿Cuál fue la indicación para practicar una cesárea? En 8 casos, sufrimiento fetal agudo, en 7 preeclampsia, en 5 eclampsia, cesárea electiva en 3, desprendimiento de placenta en 5, placenta previa en 3 y la presencia de un óbito en 3. En 2 casos hubo que practicar la cesárea por la descompensación de la cardiopatía. ¿Qué complicaciones tuvieron las cesáreas? En 19 casos ninguna, en 11 hubo hemorragia y en otros casos hubo septicemia, desgarro uterino o muerte materna durante la cesárea. ¿Quién realizó la cesárea? Normalmente, en la gran mayoría de los casos, fueron obstetras, aunque en 2 casos hubo residentes a cargo y en un caso no estuvo documentado, en 2 casos. Las complicaciones durante el puerperio, en 20 casos fue hemorragia, otras varias, en 11 casos, eventos vasculares cerebrales en 7, infecciones en 7, infecciones puerperales en 5, tromboembolia pulmonar en 4 y síndrome de HELP en 3, durante el puerperio. Ahora bien, ¿cuál fue el análisis que se hizo en la CONAMED para ver si existía algún nivel de responsabilidad profesional en los médicos que atendieron a estos pacientes? Y se encontró que del total de pacientes, de las 73 pacientes, 86% recibieron atención médica y 14% no. Es decir, 63 casos fueron atendidos y 10 casos no recibieron atención médica. De los que recibieron esta atención, en 74 pacientes, el 74% hubo mala, en 74% no hubo mala práctica y en 26% se identificó mala práctica. En cuanto a muerte, si la muerte era evitable o no, en 32 de 72 casos, en 30 de 72 casos, la muerte era evitable y en 42 se consideró que no era evitable. Si era previsible la muerte, la mayor parte de las veces era previsible y en 20 casos no era previsible. Hubo falla médica en todos estos casos, en 54% no hubo falla, en 9% hubo negligencia, en 21% omisiones, en 11% impericia y 5% imprudencia. Cada uno de estos calificativos implica un grado de responsabilidad diferente. Hubo veces que algunas veces la paciente fue la que no participó adecuadamente para prevenir su muerte, aun cuando en 43 casos no hubo falla de la paciente, en 10 casos la paciente no dio suficiente información, en 8 casos no acudió oportunamente, en 7 casos no participó no quiso colaborar para recibir la atención, en otros casos no acudió a su vigilancia y en un caso no tuvo dinero, ¿no? Las fallas administrativas, en 46 casos no hubo ninguna, en 11 casos fallaron los servicios, en 10 los insumos, retraso en el traslado en 9, problemas de personal en 7, problemas de equipo en 5 y en 5 casos se negó o se retrasó la atención, el traslado por falta de documentos. Por falta de insumos se refirió a hemoderivados en 73% de los casos y a medicamentos en 27%. Las obligaciones de medios para la atención o de seguridad, se encontró que la valoración médica fue deficiente en 14 casos, el tratamiento médico inadecuado e inoportuno en 12, incumplimiento de las guías de atención en 8, no hubo certificados en 8 casos,
falta de comprobación diagnóstica en 6 y complicaciones iatrogénicas en 3. La responsabilidad se dio en 11 casos por deficiencia de recursos, en 7 casos por falta de oportunidad del servicio, de la atención a la paciente, por una referencia inadecuada, inoportuna en 7, deficiente identificación del riesgo de atención en 4 casos y programas insuficientes de promoción y prevención en 3 casos. Los problemas de accesibilidad en 50 casos no existieron y hubo problemas de accesibilidad culturales, cuando hubo inclusive negativa de atenderse, rechazo de la atención en 6 casos, factores económicos en 3 e inaccesibilidad geográfica en 2. Para concluir, existieron fallas en la planificación familiar, casos en los que debió haberse aplicado la planificación familiar y no se aplicó. En 31 casos sí hubo falla y en 39% sí hubo falla y en 61% no hubo falla. Muchas gracias. Indirectas todavía. Las complicaciones de la enfermedad hipertensiva del embarazo, el 72% murió por síndrome de HELLP, que ya se mencionó como una enfermedad microangiopática. La hemorragia cerebral, la grave amenaza, en 6 casos, el 39%. En eclampsia, 8 casos, el 44%. Y en 3 casos hubo ruptura hepática por diferentes patologías. Dentro de las otras causas, filiación, y un 21% pertenecían al IMSS y en menor proporción al ISSSTE, SEDENA, y en algunos se ignoraba. Las causas de la muerte, ya también se presentó esta diapositiva, se dividen casi por partes iguales en 4 partes. Una cuarta parte por enfermedad hipertensiva del embarazo, una cuarta parte por infección, una cuarta parte por hemorragia y una cuarta parte por otras causas. Dentro de las muertes por hemorragia, bien, buenas noches a todos ustedes. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que se ha mencionado a través del análisis de los casos de muerte materna que se revisaron por el grupo de expertos, dentro de los cuales están todos los ponentes que ustedes han escuchado el día de hoy. En primer término, las mujeres que murieron, la mayor parte estaban entre 21 y 30 años, el 59% eran casadas, 7 de ellas murieron por atonía uterina, 4 por placenta previa y 3 por retención placentaria, en menor proporción el desgarro, el embarazo ectópico y el desprendimiento de placenta. De las muertes por infección, la mayor parte fueron por abortos sépticos, en menor número, neumonía nosocomial, coccidioidomicosis, endometritis y perforación intestinal por diferentes causas. Aquí no se desglosa entre muertes maternas directas, un 25% en unión libre y 15% solteras. No hubo ninguna relación con el nivel de escolaridad. Y en cuanto a la ocupación, como habitualmente sucede, el 62% eran amas de casa y un 15% eran empleadas. En cuanto a la institución a la cual estaban afiliadas, pues vemos que la mayor parte de los casos que murieron estaban afiliados al Seguro Popular, un 27% no tenían